cosas que nos tenemos que ocupar, Cris, es justamente, a ver, los estudios que se están realizando y esta pandemia que generó mucho miedo en muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, porque al momento de tener que ir a un lugar a hacerse ver o a realizarse un estudio, prefirieron quedarse en sus casas por miedo a contagiarse de COVID. Y esto generó, obviamente, que, por ejemplo, uno de los estudios que es indispensable para las mujeres es la mamografía, es poder ir, verificar si uno está bien, que es una mamografía, parezco Tita Merelo, viste, con el Papa Nicolau. El papá Nicolau, ¿no? Pero la realidad es que es un excelente mecanismo justamente para qué, para que nosotros tengamos la posibilidad de poder tener un pronóstico, no sé si es la palabra simple, pero sí rápido, de la enfermedad de cáncer de mama, algo que es bastante complicado y hay mucho en la Argentina. Si te parece, saludamos a nuestro amigo que ya está ahí conectado con nosotros, que es Diego Paonesa, que es director ejecutivo del ALSEC, que hacen unas campañas extraordinarias como la que están llevando a cabo ahora. Diego, ¿cómo te va? Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola Cristian, hola Beil, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, el otro día estaba leyendo datos del ALSEC y realmente me impactaron. O sea, estamos hablando que el 80% ha bajado de consultas de mujeres para hacerse los estudios. Sí, sí, ese es un dato de abril, Abigail. No solo de mujeres, ¿eh? Consultas en general en oncología. De cada 100 personas que iban a su médico a hacer una consulta por un tema de cáncer, hoy solamente van 20 personas. Y te lo planteo así porque hoy en una nota fue muy loco. Me decían, bueno, pero 80%, no, 80 son los que no van. El 80% es la gente que no va, solo va el 20%. Y ese número decís que es de abril, a un mes Exactamente. de que arrancó el aislamiento absoluto. Exacto. Exactamente, y son números que, a ver qué decirte, nosotros tenemos 120 organizaciones en todo el país. Nos recogemos muchísima información de nuestros médicos y de los consultorios y de los pacientes. Pero este dato lo confirmamos, hablando con 3 hospitales privados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la parte pública. Es un dato que está absolutamente confirmado, pues es una estadística que se viene repitiendo en Europa y en América Latina. Estamos un poquito con los números un poquito más grandes. El número es un 50% de reducción, nosotros estamos en un 80%, pero también es cierto que tenemos una cuarentena un poquito más larga y más estricta, lo que hace que ese número se sostenga, pero sí es una tendencia global, es un problema del mundo. Esto es todo lo que trae aparejado la pandemia, ¿no? Tal cual. Cuidarnos de COVID implica impactos en lo económico, impactos en lo psicológico, impactos en lo educativo, digo, los chicos están sin clases, y también en la salud. Porque esto no es solo cáncer, ¿eh? Esto aplica con otros números a cardiovasculares, a poco frecuentes, aplica absolutamente a todos. Por eso un poquito nos alentaron a que hay que salir y decirlo. Porque acá sí hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad individual, con lo que es responsabilidad nuestra como ciudadanos. Ahora, digo, ¿cómo afecta el cáncer en la Argentina? ¿Hay números que puedan más o menos diagramar un cuadro? Sí, sí, a Hombres, ver. Sí, mujeres. sí, 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 sí. Sí, los números son fuertes. En Argentina tenemos cerca de, el número es caprichoso, 129.000 nuevos casos por año. Ese es el número oficial. 130.000 nuevos casos por año. Condiciones normales. Y tenemos 60.000 muertes de promedio por año. Voy a repetir el número. 60.000. Yo lo expreso de varias maneras, pero son 2 procesos militares por año. Es una Un cancha de montón. River llena en un recital. Todos los años. Todos los años fallecen 60.000 personas a causa de cáncer en Argentina. En condiciones normales. Por eso en la campaña lo decíamos. Si con todo este trabajo que hacemos todos, ¿no? Desde los profesionales de la salud, un montón de ONGs, el gobierno, alentando a hacernos los diagnósticos tempranos y a no abandonar el tratamiento. Tenemos esos números, nosotros preferimos realmente no imaginar lo que puede pasar si durante un año entero no nos hacemos los diagnósticos tempranos. Y la realidad es que vamos para 8 meses, porque enero y la mitad de febrero son meses que uno no va al médico. Son No, meses tal cual. vacacionales, entonces ya vamos 8 meses con estos números de reducción. Entonces,
Lo que va a venir es otro problema de la pandemia, otro problema derivado de la pandemia. Por eso ahí sí es importante la responsabilidad individual. El otro día hablando con un médico, un gran amigo me decía, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con políticas públicas. Por ejemplo, el humo. Es el Estado el responsable de que no se fume en lugares cerrados, de la contaminación ambiental, porque uno no puede tomar una decisión individual de decir, bueno, voy a salir a la calle o voy a ir a un restaurante y no voy a respirar. Ahora bien, fumar es una decisión individual. Y uno es libre de fumar o no. Lo mismo sucede con el médico. El Estado tiene muy buenas políticas acerca de acceso a la salud, de cobertura universal, etcétera, etcétera. Pero si no vamos al médico, no se puede. El médico no nos puede curar. Y lo que está sucediendo hoy es que la población, nosotros los ciudadanos, estamos teniendo miedo de ir al médico. Por eso están bajando tantas las consultas. Podemos discutir un montón de se puede. ¿No? Sí, se puede. Desde el día 1, ir al médico es una actividad absolutamente prohibida y promovida. Y hoy los médicos nos están hablando con preocupación, diciendo no puedo convencer a los pacientes que vengan. No, de hecho, a ver, convengamos que al principio, una de las cosas que se decía en marzo, ¿no? Estoy hablando, una de las cosas que se decía es, ojo, no vayan a las guardias, no se vayan a atender en las guardias, quédense ahí. Y en un momento era como que, claro, el pánico que se generó a principios de marzo, me imagino que eso también debe haber generado en los propios pacientes, decir, wow, me quedo un cachito en casa y me guardo. Y eso además, viste, después va generando... Y en muchos médicos también que suspendieron consultas. Sí, claro. Hasta Sí, dermatólogos. Cuando esto era muy nuevo, ¿no? Sí, a ver, la primera recomendación médica estaba más alineada a, tratemos de hacer el esfuerzo, vamos a febrero, parece que pasaron 10 años, vamos a febrero, ¿se acuerdan? Era un jueves, a partir de hoy entramos en una cuarentena, 2 semanas, la gente, no sacamos algunos las computadoras del trabajo, el mate quedó con yerba en algunos casos, y en ese momento sí la recomendación médica fue, bueno, a ver, desalentemos un poquito, total, 2 semanas, un mes, 2 meses, no es un número grave. Vamos 8. Claro. Entonces, demorar una mamografía en el caso de una mujer 1 mes, 2 meses, no es grave. Si en vez de hacértela a los 11, 12 meses, te la haces a los 14, no es grave. Pero ya vamos para 20 meses. Ya lo que era un diagnóstico temprano se empieza a transformar en muchos casos en un diagnóstico tardío. Y lo mismo sucede en piel, en cardíacos, en lo que sea. Entonces, hoy ya estamos teniendo de las sociedades médicas y de todos los médicos que tenemos mucha retroalimentación, una marcada preocupación. Y en los pacientes vemos un miedo muy, muy grande a decir, no, si salgo me contagio. Ahora, tengo otra pregunta. Digo, vos perdoname la crudeza de lo que te voy a preguntar, porque por ahí no manejo bien el tacto, digamos, del lenguaje médico. Pero para las afecciones que tienen que ver justamente con el cáncer, todas, me refiero de hombres y mujeres, el tema de la cantidad de muertes, que es un montón en el país, ¿tiene que ver con la falta de tratamientos o solamente con que la enfermedad se ha descubierto tarde? No, a ver, hay más de 200 tipos de cáncer y no para todos los tipos de cáncer tenemos tratamientos tan eficientes. Las perspectivas en cada tratamiento dependen de múltiples factores. ¿Sí? El tener un diagnóstico temprano nos da mejores perspectivas en general. ¿Sí? Okay. A ver, te tiro datos. OMS dice que incorporando hábitos saludables en tu vida, reducís hasta en un 50% las chances de contraer cualquier tipo de cáncer. ¿Qué son los hábitos saludables? Comer frutas, verduras, semillas, cereales, decirle no al tabaco repetido hasta el hartazgo, decirle no al alcohol, consumo responsable de alcohol, consumo responsable de sol y decirle no al sedentarismo. A ver, eso se llama ser una persona relativamente sana. Con eso reducimos la chance de contraer cualquier tipo de enfermedad. La realidad es que eso no lo cumplimos muy bien. No lo cumplimos muy bien. Convengamos que el argentino es bastante irrespetuoso con el sol, en líneas generales. Nos gusta tomar sol, nos gusta estar bronceados, tomamos sol en horarios indebidos. El cigarrillo se solucionó mucho en muchas cuestiones. El cigarrillo no solo es factor de riesgo para cáncer de pulmón, es factor de riesgo para muchas cosas, cardiovasculares, pero para un montón. Nuestra alimentación, si bien tenemos muy buenos niveles en lo que respecta a obesidad,
no tenemos tan buenos índices en alimentación. Más bien somos de comer muchísima carne roja, pocas carnes blancas y pocas verduras y frutas en líneas generales. Digo, hagamos memoria, los que tienen la suerte de poder viajar y están por Centroamérica, uno se asombra de la cantidad de fruta que comen. Pero el mundo se come mucha fruta y mucha verdura. Nosotros somos los un poquito más raros. Entonces, tenemos mucho cáncer, en principio, por lo que respecta a nosotros. Sí hay un componente humano, estamos mejorando mucho en lo que es diagnóstico temprano e ir al médico, pero nos falta muchísimo todavía. La verdad es que hablamos poco del cáncer, por ahí la generación, si nos vamos un par de generaciones atrás, ni siquiera mencionaban la palabra. Acuérdense que tiene la papa, no se menciona la palabra cáncer. Y es clave mencionarla para perderle el miedo. El cáncer es una enfermedad como cualquier otra. Y además bueno, en muchos casos todavía evitan, cuando algún conocido, algún famoso muere de cáncer, evitan decirlo. Claramente. Y quizás hay que ver qué conviene, ¿no? Porque también está bueno que la gente tome conciencia, que esas cosas pasan y que te pueden también llevar a la muerte. Muchas veces, obviamente, te atendés, muchas veces podés ganar la pelea, otras se pierde, porque esa es la realidad. Como todo en la vida. Como todo, exactamente. Pero bueno, me parece que a veces no hay que ocultar, hay enfermedades que no hay que ocultarlas, sino que hay que mostrar y que hay que mostrar que son crudas también. Hay que hablar, claramente, hay que visibilizar el cáncer. Por eso nosotros en esta campaña decíamos esto de iluminar edificios y este mensaje polémico, ¿no? Si querés cuidarte, salí de casa para visibilizar el problema. A ver, estamos absolutamente a favor y apoyamos todas las medidas que toma el Ministerio de Salud de la Nación. Usar el tapabocas, no salir de tu casa a menos que sea estrictamente necesario, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero salir de tu casa para ir al médico es cuidarte, es absolutamente necesario. Entonces, ahí sí hay una parte de visibilizar el problema. Tenemos que poder visibilizar el problema. Y lamentablemente, Abigail, para cerrar la respuesta a tu pregunta, hoy el cáncer es segunda causa de muerte en Argentina. La OMS proyecta que para el 2040 puede llegar a ser la primera. Hoy por hoy tenemos mejores formas de detectar el cáncer. El screening crece, el screening es el estudio preventivo, entonces detectamos más cáncer. Antes la gente se moría de cáncer y no sabíamos que era cáncer. No. Y por otro lado han cambiado nuestros hábitos. Comemos peor, vivimos con más estrés, etcétera, etcétera. Hay una multiplicidad de factores. Diego, ¿crees que la consulta al médico por un autotesteo, o en el caso de las mujeres, ¿no? que tienen que palparse para ver si encuentran algún bulto o algo, creció la consulta a través de ese autotesteo o se descubre cuando van al médico? No. Sigue siendo el método de diagnóstico, sigue siendo el médico. A ver, me meto 2 minutos en cáncer de mama. La mano de la mujer toca centímetros. La mano del médico toca milímetros y la mamografía mide cosas que no se pueden tocar. Entonces, eso es lo que le da tiempo al médico. El primer método de diagnóstico para cáncer de mama, el gold standard, es la mamografía. O ecografía mamaria, dependiendo la densidad mamaria de la mujer, es un tema técnico. Pero es una máquina. Después es el médico, las manos del médico están entrenadas. Y por último, el autoexamen. Ahora, el autoexamen es una herramienta de marketing que se utiliza muchísimo y también le sirve a la mujer para recordar. Si cada vez que se baña o una vez por mes se hace el autoexamen o cada 20 días, tiene presente que tiene que ir al médico. Tiene presente, nosotros los hombres no tenemos una herramienta así. De hecho, hay muchas campañas graciosas respecto del cáncer de testículo, por ejemplo. También hay que tocarse los testículos. Que se ha hecho mucho chiste respecto de eso, pero a ver, cáncer de próstata, hay que ir al médico. O es por sangre, antígeno prostático o el tacto rectal, pero hay que ir al médico. Cáncer de piel es el autoexamen. Revisarse los lunares y las manchas del cuerpo. Si crecen, cambian de forma o tienen formas irregulares. Pero cuando uno detecta que hay un lunarcito que cambia de forma o crece, hay que ir al médico. Claramente, una de las formas que tenemos para ganar al cáncer es la educación. Nuestro director médico, el doctor Lorusso, dice siempre lo mismo: los pueblos educados viven más. Porque un pueblo educado va al médico. Está atento de cualquier cambio y va al médico. Y por otro lado, darle tiempo al médico, tener diagnósticos tempranos. Pero sí, lo que está sucediendo hoy en Argentina es relativamente preocupante. Un tema que no mencionaron y que me parece interesante mencionar es: tenemos interrupción de tratamientos.
hay un número muy grande de tratamientos interrumpidos, gente que tiene un diagnóstico, que tiene un tratamiento. ¿Cuál es? Que está en su etapa de quimioterapia o radioterapia y dejan de ir. Porque yo sé, por ejemplo, que hay muchas, de hecho tengo amigos que tienen a sus mamás, personas que además por la pandemia son personas de riesgo, que tienen a sus mamás que se están inyectando las vacunas y todo, y que lo llevan, aún con ese riesgo y todo, lo llevan justamente para no interrumpir ese tratamiento, porque es más que importante no cortarlo, porque si no es como, claro, te queda incompleto directamente, tenés que volver atrás, es un paso al costado. Es volver mucho para atrás, porque nunca vas a poder volver al punto cero, porque la enfermedad sigue y avanza. Bueno, por eso digo, pensemos, racionalicemos cómo funciona el miedo. Estamos cerca de entre el 15 y el 20% de los tratamientos se están interrumpiendo. Wow. De vuelta, los datos que tenemos son datos de las poquitas investigaciones que hay. Pero pensemos que una persona tiene cáncer, la diagnosticaron, el mejor de los mundos, tiene un tratamiento, el mejor de los escenarios, y voluntariamente decide suspenderlo por miedo al COVID, por miedo a salir, por miedo a ir al hospital. Estamos hablando de un nivel de falta de racionalidad y de falta de conocimiento. Entonces, bueno, y también lo que decías, Diego, de que lo suspendés, después tenés que comenzar de nuevo el tratamiento. No es que lo continuás de donde lo dejaste. No. El cáncer no es ibuprofeno que lo tomás y no pasa nada. Son invasivos, son cosas que por un lado te curan y por otro, digamos, que no te la hacen pasar tan bien. Entonces siempre conviene empezar y terminar el tratamiento. Claramente, siempre no. Es lo que se debe hacer. Entonces, ahí es donde está buenísimo esto de hacer foco en COVID y está perfecto, pero el mundo no termina. Tenemos que aprender a convivir con la pandemia, tenemos que aprender a hacer, nosotros, imagínense, ahora estamos haciendo en Capital una campaña gratuita de mamografía porque de verdad, estamos haciendo dos cosas grandes. Una es ofreciéndole a los médicos consultorios gratis. Nosotros en la ALSEC somos COVID-free y no atendemos casos de COVID. Entonces le estamos diciendo a los médicos, a los oncólogos que puedan atender gratis en la ALSEC porque al hospital no llevan los médicos y en los cónsul privados muchas veces en los edificios no los dejan atender. Y por otro lado estamos haciendo ahora una campaña de mamografías gratuitas. La ALSEC nosotros hacemos muchas cosas gratuitas durante el año en todo el país. Y la gente llama y nos dice, pero ¿me puedes dar el turno para octubre, para noviembre o para diciembre? Porque ahora tengo miedo de ir. No, señora, es ahora. Bueno, pero no, me da miedo. Y uno dice, no tengo posibilidad de acceder a un estudio pago. Lo tengo gratuito y no salgo por miedo al COVID. Pero esa gente va a comprar al supermercado. Estamos con un nivel de confusión respecto de los mensajes y de miedos que son preocupantes y alarmantes. ¿Cómo puede acceder la gente a ese estudio gratuito que están haciendo esa campaña? Entrando a lalsec.org.ar y de ahí nosotros tenemos campañas gratuitas durante todo el año en todo el país. Diferentes campañas en diferentes puntos del país. La verdad es que hay que estar atentos, conectados e ir viendo. Nosotros atendemos a gente que no tiene cobertura social, pero permanentemente cuando logramos algún fondo para algo o hacemos todo, nosotros tenemos aranceles que están muy por debajo de los hospitales y muchas veces hacemos promociones o no las cobramos directamente. Pero el tema es tratar de estar conectados con la website del ALSEC para ver cuándo, cómo y dónde. Pero de vuelta, es increíble esto del miedo, ¿no? El tema de decir, no tengo recursos para acceder, está gratuito, no voy por miedo a COVID. Y además también hay que decir algo, digo, que hoy, el otro día estaba hablando, por ejemplo, el asistente de Lizzie Tagliani, que tenía leucemia, que de hecho era una información que tenía muy poco barajada ella. De por sí, cuando se contagia de COVID, el COVID baja tanto las defensas, que es importante tener ese tratamiento armado, porque si ella se hubiera, no sé si se hubiera salvado la vida, ¿no? Por esta cuestión de que se conjugaron las dos enfermedades, pero que realmente, si se hubiera tratado de una, seguramente tenía las defensas un poco más altas para poder afrontar la otra. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. En medio de esta pandemia, una enfermedad no tiene por qué opacar la otra. Nos tenemos que cuidar siempre. Bueno, fíjate lo que dice Federico Val. Claro. Fede dice siempre lo mismo. Yo nunca interrumpí ni mis métodos diagnósticos y por eso pude tener un tratamiento el cual nunca interrumpí durante pandemia. Y es un ejemplo. Se curó. Está curado. Entonces, eso es un poquito lo que tenemos que entender. A ver, quien toma las decisiones es el médico. A ver, me voy a corregir porque lo que dije
fuera de contexto puede ser complicado. La decisión la toma siempre el paciente, pero a quien tenemos que consultar siempre es al médico. Y si nuestro médico por algo no nos gusta, busquemos otro médico, pero siempre un médico. Siempre tiene que ser un médico. Entonces, y es el médico quien va a evaluar el riesgo. Si nuestro médico por diferentes motivos en este momento no está atendiendo, busquemos otro. ¿Qué puede pasar? Digo, voy a poner un ejemplo muy, muy tonto y simple, pero si vamos a una estación de servicio y no está atendiendo, vamos a otra. Con la medicina es importantísimo. Si nuestro médico por motivos de él no está atendiendo, busquemos otro médico. No es una infidelidad. No hay que dejar de ir al médico. Exacto. Porque el médico también tiene derecho a no atender, pero hay que buscar otro médico. No hay que suspender ni los tratamientos ni el diagnóstico temprano. Diego, muchísimas gracias por estos minutos. Aquí encontré el mail a donde pueden conectarse y pedir el turno también para hacerse la mamografía con esta campaña, que ¿hasta cuándo dura? Creo que está hasta esta semana, pero ya la venimos estirando hace 2. Toda la semana la estiramos una más porque por esto que te digo que además realmente estamos palpando muchísima necesidad y ahora sí se va a venir un aluvión de estudios. Pues hay que tratar de ayudar y de colaborar con el sistema para que todo el mundo pueda acceder a un estudio. turnos@lalsec.org.ar, ahí es donde se tienen que comunicar y entonces pedir los turnos correspondientes para hacerse el estudio. Exacto, gracias. Y si no, Abigail, en la página, entrar a la página, está toda la información, lalsec.org.ar. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Chau, chau. Igualmente para vos.